Hola, buenas noches. Somos estudiantes de la especialización en docencia y estamos desarrollando este curso Fundamentos Psicológicos del Proceso Enseñanza-Aprendizaje. En este momento vamos a desarrollar la temática de los componentes de la memoria en el proceso de aprendizaje. Mi nombre es Luisa María González Barragán y mi compañero es Diego Fernando Muñoz Restrepo. Bueno, como tema tomamos los componentes de la memoria en el proceso de aprendizaje, que era el documento que estaba anexo en la información para el trabajo. El documento hablaba de una teoría que era la memoria de multialmacén. Ahí hablaba que hay una entrada, un flujo de información y marcaba algunas fases para esa adquisición de la información. Se hablaba de que esas fases se daban en un periodo de tiempo y que eran tres, que era la fase sensorial, la memoria de corto y la última, la memoria de largo plazo. Bueno, para desarrollar nuestra memoria sensorial debemos tener en cuenta que es todo lo que nosotros podemos filtrar a través de nuestros ojos y de nuestros oídos, o sea, lo que podemos ver y lo que podemos escuchar. Son nuestras primeras impresiones y eso se desarrolla a través de toda la parte sensorial. Y la memoria a corto plazo está un poco limitada entre 2 y 7 elementos, según el caso que tengamos. Más o menos se desarrolla en un tiempo de 20 a 30 segundos y si no se retiene de manera rápida, pues se nos va a perder esa memoria definitivamente. Bueno, la memoria a largo plazo está ligada a las dos que acaba de decir mi compañera, con la diferencia con las anteriores es que esta sí lo que busca es implantar en el cerebro una información o un nuevo conocimiento, ¿sí? Depende mucho de lo que se haya hecho en los primeros dos pasos, lo que se pueda lograr hacer en esta memoria. ¿Qué es lo que se busca? Que haya una respuesta inmediata. Un ejemplo de esto es cuando nos preguntan nuestra fecha de nacimiento, nuestro lugar de nacimiento. Pero hay algunas donde hay que hacer una pequeña búsqueda dentro de nuestro cerebro y ahí es donde un ejemplo claro que daba el texto era, por ejemplo, cuando nos preguntan cuáles fueron nuestros compañeros de clase. Algunos vendrán de manera rápida, los más cercanos, pero habrá unos que nos tocará empezar a recordar algunas vivencias, algunas situaciones para ir recordando quiénes fueron nuestros compañeros. Esta memoria dice que no tiene límite ni de tiempo ni de almacenamiento, pero que sí requiere tener unas estrategias. ¿Las estrategias para qué? Para poder asimilar lo de las dos primeras fases, que es la del sensorial y la de corto plazo. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es aquello que uno usa para agrupar varios componentes, ¿sí? Y hacer más sencillo para el cerebro y más significativo para poderlo asimilar. Dentro de esto daban un ejemplo del ajedrez, ¿sí? Que el jugador no memoriza en qué cuadro está cada ficha, sino que él guarda una imagen, ¿sí? En general de la disposición de las fichas en la jugada determinada que a él le va a servir. Entonces él almacena es el todo, no almacena por individual. A continuación vamos a hablar entonces de otra teoría que son los niveles de procesamiento. En ella encontramos dos, que son los esquemas y la codificación. Los esquemas son una forma, una exposición ordenada de algunos puntos o cuestiones o asuntos acerca de algún tema. O también puede ser una representación mental o simbólica de un proceso en el que aparecen relacionadas de forma lógica para que nosotros podamos entender e interpretar mejor la información. Los esquemas condicionan de alguna manera nuestro modo de procesar la información que estamos recibiendo, ya que se encuentra organizada por jerarquía o por subunidades y estas se van relacionando entre sí.
Y la codificación es la que nos lleva a hacer una selección, una abstracción, interpretación e integración de la información que estamos recibiendo. De toda la información que percibimos, solo se selecciona lo que para nosotros o para lo que nuestro esquema es más importante. En este caso ponemos el ejemplo de cuando ingresamos a un restaurante. Lo más importante para nosotros en ese momento es poder encontrar una mesa disponible para poder sentarnos y poder realizar la actividad, que en este caso sería entrar y tomar algún alimento. Entonces, cuando entramos, lo primero que centramos nuestra atención es en buscar que haya una mesa disponible para nosotros y ya luego entonces estamos haciendo la selección, luego la abstracción, que es lo más importante en el momento, que es encontrar la mesa, y ya el resto o lo demás de la información lo olvido. Bueno, seguimos con lo último, que son los tipos de aprendizaje. Existen tres, o por lo menos tres se plantean acá, que es el aprendizaje por agregación, por reestructuración y por ajuste. De manera rápida explicaré o plantearé lo que ellos dicen. El de agregación dice que no es necesario modificar lo que nosotros ya tenemos, o sea, y los esquemas que en nuestra mente están dispuestos o que fueron implantados en algún momento de la educación o de la vida, ¿sí? Dice que es un aprendizaje muy simple, que no es tan profundo, que se ve limitado a los conocimientos que nosotros podamos tener, ¿sí? Y que realmente lo que hace es alimentar el conocimiento, pero como tal un conocimiento nuevo en este tipo de aprendizaje no se adquiere. Luego aparece el aprendizaje por reestructuración. Dice que aquí sí se pueden reorganizar esquemas, o sea, nos puede hacer cambiar una idea de lo que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Y puede ser por un momento, puede ser temporal o puede ser permanente. Genera algunos nuevos patrones en los esquemas y generalmente está dado en un ejemplo, que las analogías ayudan a esto porque son rápidas y efectivas en el momento del aprendizaje. Por último, el aprendizaje por ajuste decía que está ligado a la adquisición de conocimientos por la experiencia. Aquí tal vez este es el más relacionado a trabajos que podamos hacer diariamente y que sea de algo cotidiano para nosotros. Bueno, en ese momento les queremos comentar cómo desarrollamos el estudio de este tema. Como grupo de trabajo decidimos que de forma individual cada uno iba a realizar la lectura del documento y que iba a ir tomando apuntes de algunos asuntos relevantes para luego ya poder tener nuestras ideas principales del tema y ya pues empezar a desarrollarlo cuando tuviéramos el momento de sentarnos y compartir la lectura que habíamos hecho. Después de que tuvimos las ideas principales, nos sentamos y empezamos a compartir pues lo que habíamos leído y lo que buscábamos era complementar, ¿sí?, lo que de pronto faltara o alimentar la idea del otro. Posterior a eso pues empezamos a comentar sobre algunas experiencias, sobre cómo a veces uno limita el proceso de aprendizaje a una aula de clase y hay pues muchas maneras en donde se aplica el aprendizaje. Aparte de eso, pues cómo las teorías planteaban diferentes modos de asimilar esos conocimientos, y pues posterior a eso ya entonces empezamos a estructurar lo que iba a ser nuestra presentación. En ese momento queremos compartir con ustedes las citas que hemos encontrado. La primera es Consejos para los maestros, padres y alumnos, la página 59.
quiero comentarles un poco acerca de lo que la lectura que les voy a hacer, y es que es un párrafo que nos invita a cambiar nuestros métodos al momento de instruir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros estudiantes, porque muchas veces nosotros limitamos nuestra forma de enseñanza y también limitamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Dice, en la educación de los jóvenes debe ejercerse el mayor cuidado y variar la instrucción, a fin de poner a contribución las altas y nobles facultades de la mente. Son pocos los que comprenden las necesidades esenciales de la mente y cómo se ha de dirigir el intelecto que se desarrolla, los crecientes pensamientos y sentimientos de la juventud. Hoy en día nuestros jóvenes adquieren información a través de muchos medios, y lastimosamente nosotros como educadores nos limitamos en ciertos esquemas, y como decía mi compañero hace un rato, tenemos muchas formas de aprender, y posiblemente lo que yo prepare para mi clase no sea tan efectivo para todo mi grupo escolar. Entonces debo como innovar y cambiar mis métodos para lograr que de alguna manera todos aquellos estudiantes, aquellos jóvenes puedan entender lo que yo quiero compartir, la información que quiero impartir, el conocimiento que les quiero dejar. Bueno, también hablaba en un artículo de una revista cristiana, dice que hay que probar las teorías. Y dice así: el estudio de los libros será de poco beneficio a menos que las ideas obtenidas puedan ponerse en práctica. Y sin embargo, las sugestiones más valiosas de los demás deberían adoptarse con reflexión y discernimiento. Tal vez no se adapten igualmente a las circunstancias de cada madre, o a la disposición peculiar o al temperamento de cada niño de la familia. Que la madre estudie cuidadosamente la experiencia de otros, que advierta la diferencia que existe entre sus métodos y los propios, y pruebe cuidadosamente aquello que realmente parece tener valor. Aunque habla más como un consejo hacia una madre, en esencia habla de cómo enseñar y qué características debe tener, porque dice que hay que comparar los métodos que se vayan a usar y probar si realmente tienen un significado en el proceso de enseñanza. Además de que habla de que hay que poner en práctica los conocimientos para que realmente sean de beneficio a la persona que los está recibiendo. Para finalizar, queremos compartir con ustedes dos citas bíblicas que encontramos. La primera está en Mateo 13:16, que dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Esta es una cita que nos ayuda a comprender mejor lo de que estábamos hablando de la memoria sensorial. Todo lo que nosotros podemos aprender de primera impresión entra por nuestros oídos y por nuestros ojos. Bueno, lo importante de los textos bíblicos que estamos viendo es que ratifican que la importancia que Dios le dio a nuestros sentidos, y que por eso también nos los dio, y como lo decía mi compañera, que son la entrada de la información. Los oídos y los ojos son la primera vía de entrada. En Mateo 13:13 dice en una parte del versículo: por eso les hablo por parábolas. La parábola es quizás una de las maneras más claras que tenemos para entender un mensaje, ya sea cristiano o no. Es la manera más fácil de comprenderlo porque usa un lenguaje y conocimientos que ya tenemos.